Hola, buenas noches, bienvenidos a un estudio más de Conociendo a Jesús por sus nombres. Solo vamos a compartir la transmisión y entonces iniciamos con nuestro estudio del día de hoy. Muy bien, en las últimas semanas hemos estado viendo o conociendo la revelación de Jesús a través de sus nombres en las Escrituras. Y primero vimos los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento, luego los nombres de Jesús en los Evangelios, luego en las epístolas y ahora estamos con los nombres de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 5, la palabra de Dios dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El día de hoy vamos a escudriñar con la palabra lo que significa que Jesús nos haya amado. Y eso implica varias cosas. En primer lugar, Jesús, como parte de la deidad, al igual que Dios, es amor, como dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Lo que implica que todo lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará, juntamente con lo que hace el Padre y el Espíritu Santo, es siempre por amor. Es la razón fundamental que mueve todo lo que Dios hace. Es por amor hacia nosotros y por amor hacia la obra suprema de su creación. Todo lo que Dios hace lo hace por amor, aunque sin descuidar todas sus demás características, como por ejemplo su santidad, la verdad, la justicia, en fin, Dios es un ser integral que en cada acción no solo pone el amor, que es la razón fundamental, sino que también van incluidas la justicia, el todopoder, la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad, la verdad, todos los componentes del carácter de Dios. Y Dios, dicho esto, tenemos que entender que Dios no puede amar a expensas de la justicia, ni puede aplicar justicia haciendo a un lado su amor. Por ello es que, en primer lugar, los seres humanos no hemos sido consumidos, porque si bien es cierto, Dios es justo y Él aplica la justicia, también aplica simultáneamente su amor. Y Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque el que Él extienda su misericordia cada mañana es porque Él está esperando y dando una oportunidad para el arrepentimiento, para que cada persona se vuelva a Él de todo corazón. Y por el otro lado, por eso mismo Él retarda todos sus juicios con tal de que muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, como dice segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, las personas que al final de su vida no llegaron al arrepentimiento, no queda otra más que la condenación eterna, porque rechazaron diariamente la oferta de salvación del Padre a través de Jesucristo. E incluso sus juicios, entrando a otro aspecto de ese amor y de ese trabajo del amor con la justicia simultáneamente, sus juicios en realidad, al final, en última instancia, son medios de su amor para llevar a las personas al arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña en muchos pasajes que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, de tal manera que aún la justicia es una expresión
de su amor. Y eso lo encontramos manifestado en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, cuando dice la palabra que el padre que ama disciplina a sus hijos. Y Dios ejerce su disciplina con cada uno de nosotros porque Él quiere que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él de todo corazón. Obviamente no todas las personas lo van a hacer. La misma palabra de Dios nos dice que algunos endurecerán al máximo su corazón aún en medio de los juicios de la gran tribulación, y a pesar de ello, a pesar de saber de que los juicios son juicios que Dios está haciendo, y a pesar de que la situación va a ser extremadamente seria como nunca lo ha habido, a pesar de ello endurecen su corazón y no se arrepienten. De tal manera que no es Dios quien los condena, sino es su propia incredulidad. Son ellos mismos que por su incredulidad son condenados, y eso es una manifestación del amor de Dios. Él no condena a nadie, Él a todos les da la oportunidad de la salvación, pero se condenan aquellos que rechazan esa oferta de salvación. En el pasaje más más significativo en cuanto al amor de Dios para la iglesia es Juan 3:16. Por más que la iglesia lo haya convertido en un eslogan, es con mucho la mayor y mejor expresión de ese amor, y tanto del Padre como del Hijo. El Padre estuvo dispuesto, a pesar de saber por lo que iba a pasar su Hijo, a dar su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo, a sabiendas de lo que iba a pasar, por amor a cada uno de nosotros, también puso voluntariamente su vida para que nosotros pudiéramos, para que nuestra deuda, que de la paga del pecado, que es la muerte, fuera saldada y pudiéramos tener vida eterna. Y eso lo hizo a pesar de que nosotros éramos sus enemigos y merecíamos su rechazo eterno. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solo es la manifestación del amor de Cristo por nosotros, es la manifestación del amor del Padre, por lo mismo que hace un momento mencioné. El Padre estuvo dispuesto a dar lo mejor que tenía por cada uno de nosotros, lo mejor del cielo por lo peor de la tierra, porque recordemos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Lo débil del mundo, lo que no servía, lo menospreciado, lo no sabio, eso fue lo que Dios llamó para salvar. Y el dolor experimentado por el Padre cuando Jesús fue sometido a todos los hechos que conforman la pasión era en cierta medida peor que el dolor que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo. Y una prueba de ello es que usted y yo muchas veces sufrimos más por lo que le hacen a las personas que nosotros amamos que por lo que nos puedan hacer a nosotros mismos. Y el Padre no es la excepción. Recordemos lo que dice la palabra, que si nosotros, siendo malos, experimentamos esas cosas por nuestros hijos, cuánto más Dios las experimentará por nosotros. Aparte de ello, Jesús, el amor de Dios y el amor de Jesús por cada uno de nosotros es tan grande. Por eso la palabra dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es tan grande el amor de Dios por nosotros que Él y Jesús, en común acuerdo, Jesús estuvo dispuesto a hacerse hombre, despojándose de toda su gloria y sabiendo todo el peso del sacrificio, del dolor y de la pasión que iba a experimentar, para dar su vida y derramar su sangre por cada uno de nosotros, a nosotros que éramos sus enemigos, merecedores del castigo eterno. Más aún, Él estuvo dispuesto a morir por todos, a pesar de saber por su omnisciencia que muchos no reconocerían
ese sacrificio en favor de ellos, no aceptarían su señorío, como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos del 17 al 20. Dice la palabra: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por todos, aún a sabiendas de que muchos no reconocerían ese sacrificio de él para el perdón de sus pecados, y que muchos seguirían viviendo, prefiriendo vivir en las tinieblas que en la luz, prefiriendo vivir en la condenación que en la salvación eterna. Y eso nos muestra otra faceta del amor de Cristo por la humanidad. No solo estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, sino estuvo dispuesto a morir por aquellos que eran sus enemigos y aún por aquellos que él sabía que nunca iban a reconocer su señorío. Y por el otro lado, él estuvo dispuesto a hacerse hombre, despojándose de todo lo que era Dios, haciéndose hombre y como hombre haciéndose inferior para hacerse siervo de cada uno de nosotros. Y él vino a la tierra para aprender la obediencia por medio del sacrificio y para ser tentado en todo según nuestra semejanza, aunque él no pecó. Y la iniciativa de ese amor corresponde siempre a Dios, no a nosotros. Se inicia en Dios, se concreta en Dios y permanece en Dios. Se inicia con Cristo, se concreta con Cristo y permanece con Cristo. Nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La iniciativa es de Él. El amor parte de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. También en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, la palabra de Dios nos recuerda que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera que la salvación y nuestra vida como creyentes dependen del amor de Él, no de nuestros méritos, no de nuestros merecimientos, no de nuestras obras, sino depende del amor de Dios que nos eligió, nos escogió, nos llamó, nos justificó y ahora nos está transformando de gloria en gloria para disfrutar de la eternidad con Él. Nuestra vivencia, nuestra comprensión, nuestro reconocimiento y respuesta a ese amor es lo que realmente nos salva, nos transforma, nos perfecciona, nos santifica y finalmente nos glorifica, como dice Romanos capítulo 8, versículo 30. No es por algo que nosotros hacemos, sino porque Él lo hace a través de nosotros por su Espíritu Santo, lo hace en nosotros por su Espíritu Santo. Él no solo nos salva, en su amor Él no solo nos salva, nos da otro consolador para que nos ayude a vivir esta vida de salvación, para ser transformados, para ir siendo perfeccionados de día en día en la misma imagen de Cristo, como dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dios no solo nos salva, sino que nos salva y además nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida de salvación con calidad creciente de vida eterna cada día. La salvación no consiste solamente en el momento en el cual nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y de ahí hasta llegar a la eternidad, sino implica todo ese periodo de tiempo entre nuestra salvación y nuestra partida a la eternidad, un tiempo de crecimiento, de preparación, de vida abundante, de vida plena, de vida en bienestar que Él ha preparado para cada uno de nosotros
cuando verdaderamente le seguimos. El amor de Cristo, como el amor de Dios, es algo que nosotros no podemos captar en nuestra mente. Realmente el amor de Dios, el amor de Cristo para con cada uno de nosotros es un misterio que por lo menos en lo que se refiere a la vida terrenal nunca lo vamos a terminar de entender completamente. Podemos experimentarlo, pero no podemos entenderlo. Es tan difícil entender que alguien nos ame de tal manera que a pesar de que por nuestra causa su hijo primogénito tuvo que morir. Eso es algo incomprensible a nuestra mente humana, y la misma palabra nos lo dice. En Efesios capítulo 3, versículo del 14 en adelante, dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje hay algo importante que no debemos pasar de vista, no debemos perder de vista. Hay dos cosas por lo menos que yo quiero hacer notar. La primera es que la palabra nos habla de que el amor de Dios y el amor de Cristo, que son uno y es el mismo amor, tiene 4 dimensiones: altura, anchura, largura y profundidad. Usted y yo podemos ver 3 de esas dimensiones, normalmente no vemos la 4. Eso nos habla de que el conocer el amor de Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento, debe ser por revelación, número 1. Número 2, dice la palabra que conociendo el amor de Cristo, en la medida que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, vamos a ir siendo llenos cada vez más de toda la plenitud de Dios. Necesitamos, no solamente se trata de tener un eslogan de sí, de tal manera nos amó el Señor, sino se trata de conocer, de vivir, de buscar la revelación de cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y de conocer cada día más de su amor. Su amor es infinito. Por lo tanto, nunca vamos a terminar de conocerlo, pero podemos conocerlo cada día más, y en la medida en que conocemos el amor de Cristo cada día más, en esa misma medida vamos a vivir más de la plenitud de Él en nosotros, número 1. Y número 2, la palabra de Dios también nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor de Dios, que es el amor del Padre, el amor de Cristo por nosotros, echa fuera todo temor. De tal manera que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y resulta ser que en la experiencia diaria vemos a muchísimos creyentes que viven en ansiedad, en angustia, en afán, en inseguridad, que viven con muchísimas incertidumbres acerca del futuro. Viven afanados, angustiados, ansiosos, y eso es parte del temor, y viven de esa manera porque no están confiando, no están creyendo ni confiando en el perfecto amor del Padre, que es un Padre perfecto, que tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, que tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, para perfeccionarnos cada día hasta el día de Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia, vida plena.
para que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es decir, el amor del Padre es tan grande que si lo conociéramos no tendríamos por qué estar afanados, porque Él tiene perfecto control de nuestras vidas y Él tiene perfecto control de cada situación, y Él está trabajando en cada situación de cada uno de nosotros para llevarnos al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. El amor de Dios, el amor de Cristo, tiene muchas características y muchas manifestaciones. Podemos hablar de sanidad, restauración, liberación, provisión, seguridad, fortaleza, identidad, protección, dirección, crecimiento, protección, que Él hace que todas las cosas obren para bien nuestro, que en todas las cosas somos más que vencedores. En fin, el amor de Dios es interminable y abarca todas las cosas. La palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada le es dado al hombre que no nos sea dado del cielo, y nos es dado por amor, no por obligación, por amor, por gracia. La palabra habla de las riquezas de la gracia del Señor, y a usted y a nosotros y a cada uno de sus hijos nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha hecho aceptos en Él, nos ha bendecido con todas las riquezas de su gracia. En fin, es un amor infinito. Es un amor que abarca todas las áreas de nuestra vida. Es un amor que no deja nada sin que veamos la mano de Dios a favor de nosotros, el amor de Dios obrando a favor de nosotros. Y la Biblia también dice en Santiago capítulo 1 versículo 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y notemos algo también en Jeremías capítulo 31 versículo 3, la palabra de Dios nos dice que Él nos ama con un amor eterno, un amor que no va a cambiar, un amor que va a durar hasta la eternidad, un amor y ese amor es un amor que busca siempre lo mejor y lo perfecto para cada uno de quienes son los recipientes de ese amor, es decir, para cada uno de nosotros, sus hijos. Una cosa es el amor que el Padre tiene por todos los seres humanos y por toda su creación, y otra cosa es el amor que el Padre tiene por sus hijos. Para sus hijos son las riquezas de su gracia. Para el mundo y para los que no le conocen son su misericordia y su compasión, pero para nosotros es la plenitud de la gracia, es decir, la plenitud del amor inmerecido que provee todas las cosas para cada uno de nosotros. Mencioné hace un momento que el amor de Cristo, como el de Dios, tiene varias características. Algunas de ellas son la compasión, por ejemplo, que es la cualidad del amor de Dios por la cual Él se duele, se angustia, siente el dolor en carne propia debido a nuestros males, y hace algo para que sin violar su justicia nos pueda aliviar de esos males. Otra característica del amor de Jesús y del amor del Padre es la misericordia, que es la cualidad del amor de Dios por la cual no recibimos el castigo que merecemos. Y por el otro lado está la gracia, que es la cualidad del amor de Dios por la cual recibimos las bendiciones que no merecemos. Pero estoy hablando estas manifestaciones, la plenitud de estas manifestaciones es para sus hijos. En alguna medida se manifiestan para todo el mundo y para toda su creación, pero en la plenitud se manifiestan para cada uno de nuestros hijos. Ese es el privilegio de ser hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la palabra nos enseña cuál es la forma para llegar a ser hijos de Dios. Dice: a todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aparte,
que a los que creemos en Él hemos recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Y entonces la plenitud de la compasión, de la misericordia, de la gracia es sobre cada uno de nosotros, además de el favor de Dios. Y el favor de Dios es la cualidad de su amor por el cual Él nos manifiesta su bondad sin ningún merecimiento de nuestra parte. Nos favorece, nos acepta y nos bendice, aún sin merecerlo. Por eso se llama favor, porque es algo dado de pura gracia, algo dado sin merecimiento. Por el otro lado, también otra manifestación de su amor es su fidelidad activa, que es la cualidad del amor de Dios que implica que Él es genuino, sin sombra ni mudanza de variación, por lo que Él es digno de toda confianza. Su amor es eterno, su amor es incambiable. El Señor dice la palabra de Dios que en Malaquías capítulo 3 versículo 6 que Él no cambia, y en Hebreos capítulo 13 versículo 8 nos habla de que Jesús, y el Padre incluido, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su amor para nosotros como hijos no va a cambiar. Su amor como hijos es eterno y es infinito. Dios no puede amar más a unos hijos que a otros. Dios no tiene hijos predilectos, aunque a todos nos hace sentir como los hijos consentidos, pero Dios nos ama de la misma manera a todos, independientemente de nuestro grado de crecimiento en Él, nuestro conocimiento de Él, nuestro tiempo de estar en Él. Esas son cosas independientes. Y aquí hay lo que sí hace diferencia es cómo percibo yo el amor de Dios. Él me ama con amor eterno, me ama con amor infinito. Pero la palabra de Dios, por lo que leímos en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 21, nos habla de que usted y yo debemos crecer en el conocimiento de ese amor. Y crecemos en el conocimiento de ese amor por 3 caminos. 1, por conocer la palabra de Dios. Otro, por seguir la guianza y la enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Y número 3, por la vivencia de ese amor, por la comunión y la intimidad que tenemos con Él. De esa manera vamos creciendo cada día en el conocimiento del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es el conocimiento mayor de lo que podemos tener después de conocer a Cristo. La palabra de Dios dice que todas las cosas pasarán, menos la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Así que necesitamos crecer en ese conocimiento del amor del Padre, y eso nos va a llevar a vivir la plenitud de vida que Él tiene para cada uno de nosotros, su plenitud en nosotros. Lo dice la palabra en Efesios que leímos, que el amor de Cristo excede a todo conocimiento y nos llena de toda la plenitud de Dios. En la medida en la que usted y yo vamos conociendo de ese amor, vamos meditando en ese amor, en esa misma medida vamos recibiendo un mayor conocimiento, una mayor revelación de ese amor, y lo podemos ver en nuestra vida diaria, en el aire que respiramos, en el funcionamiento de nuestro corazón, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, en todas las bendiciones que Dios permite cada día en nuestras vidas, en la provisión, en la salud, en la victoria sobre situaciones adversas, en fin, tantísimas cosas donde podemos ver la manifestación del amor de Dios para con nosotros todos los días. El amor de Dios se expresa diariamente a través de todas sus obras, de todos sus hechos en nuestra propia vida. El amor de Dios se expresa en nosotros a través de sus obras, a través de la sanidad, de la liberación, de la restauración, de la protección, de la seguridad, de la identidad, a través de todas las cosas que vivimos diariamente. Y ese amor es fundamental para nuestro crecimiento. Lo que va a impulsar nuestro crecimiento es el creer, el conocer
el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la medida en la que conozcamos más del amor de Dios, más le vamos a amar. Va a dejar de ser una teoría que de tal manera nos amó el Señor para que sea una vivencia que vamos a experimentar todos los días. Mire, toda la gente, digamos, voy a hablar de los cristianos. Todos los cristianos decimos que Dios nos ama. Pero, realmente vivimos la experiencia de que Dios nos ama en todas las circunstancias y en todos los momentos de nuestra vida. Esa es la gran pregunta. ¿Estamos conscientes de ese amor todo el tiempo? ¿O solo estamos conscientes cuando oramos o cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos alguna situación adversa? Nosotros necesitamos vivir bajo esa, por decirlo de alguna manera, bajo esa sombría del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Y le voy a dar un ejemplo de cuán lejos a veces estamos de ese amor, de conocer o de experimentar ese amor. En el cuerpo de Cristo hay una actitud hacia Israel de verlo con superioridad sobre la iglesia. Y eso es una evidencia de que no hemos entendido el amor del Padre para nosotros. Dios para nosotros es Padre. Para el pueblo de Israel que no se ha convertido a Cristo es Dios. Ellos son pueblo, pero cuando nos convertimos a Cristo pasamos a ser hijos. Y a veces estimamos más lo que es ser pueblo que lo que es ser hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Y no, el amor de Dios hacia un hijo no es lo mismo que el amor de Dios hacia un pueblo. Ahí evidenciamos, solo en ese hecho, evidenciamos que no hemos entendido plenamente el amor del Padre y el amor de Dios y el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Él nos ama más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar, más allá de lo que usted y yo nos podemos comprender. Pero sí podemos ir aumentando el conocimiento y la vivencia y las expresiones de ese amor diariamente, y eso nos va a llenar de su plenitud, de una vida más plena, de una vida más bendecida, de una vida más en bienestar para cada uno de nosotros. Por eso esa expresión, al que nos amó, dice muchísimo. Esa expresión de al que nos amó nos dice que deberíamos aplicarnos al conocimiento permanente del amor de Él por nosotros, no solamente contentarnos con que Él nos salvó. Es que Él no solo nos salvó, Él hace muchísimas cosas más en nuestras vidas. Nos transforma, nos cambia, nos sana, nos liberta, nos restaura y nos sana en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Nos bendice en todas las cosas, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Nos da seguridad, fortaleza, en fin, tantas cosas más que muchos de nosotros ignoramos porque ignoramos lo que significa al que nos amó. Y ese al que nos amó es incondicional. O sea, no tiene ningún límite, no tiene ningún tope, no tiene ninguna condición. Es un amor completamente puro. Es un amor completamente perfecto, completamente infinito, completamente eterno. Un amor que no cambia, pero un amor al que nosotros sí vamos a experimentar de una manera creciente en la medida en que tengamos despiertos nuestros sentidos, en la medida en que tengamos despierto nuestro corazón para poder
vivenciar cada una de las manifestaciones del amor de Dios para con nosotros. Una manifestación del amor de Dios, por ejemplo, es que estemos viendo esta transmisión. Una manifestación del amor de Dios es que haya puesto en mí el querer como el hacer, para poder compartir con ustedes esta enseñanza. Una manifestación del amor de Dios para con cada uno de nosotros es la infinidad de posts, por ejemplo, donde somos exhortados, edificados, levantados en las redes sociales. Y muchas veces no valoramos eso, pero es Dios obrando a través de personas para bendecir nuestras vidas. Y eso es son manifestaciones del amor de Dios que muchas veces nosotros no interiorizamos. Cuando reconocemos las expresiones y profundizamos en las expresiones como Dios es amor, al que nos amó, de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo al mundo, que Dios es amor, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando profundizamos en todas esas expresiones, cuando meditamos en ellas, guianza a la dirección, a la enseñanza, a la iluminación del Espíritu Santo, vamos a ir experimentando más de ese amor infinito y de ese amor eterno que Él tiene para con nosotros. Cuando decimos Dios es amor, estamos implicando varias características del amor que nos enseña la Escritura. En primer lugar, es un amor personal. Dios nos ama a cada uno tal cual somos, aunque no nos va a dejar igual. Pero Dios nos ama tal como somos el día de hoy. Él no condiciona su amor a que tengamos algunas características o a que no tengamos algunas cosas. Él nos ama tal como somos, pero nos va a transformar. En segundo lugar, es un amor voluntario. Él no tenía por qué amarnos. Él podía seguir siendo Dios y ser un Dios justo, un Dios perfecto, la verdad, sin necesidad de salvarnos. Él no tiene obligación de amarnos. Él nos ama porque Él voluntariamente decidió amarnos. Él no tiene ninguna obligación. No tiene ninguna obligación con nosotros. Él todo lo que hace por nosotros, incluido amarnos, es de pura gracia. Por eso la palabra de Dios dice que habla de la gracia como las riquezas de su gracia, y las riquezas de su gracia son eternas, son infinitas. Por el otro lado, es un amor espontáneo. Nada obliga a Dios a amarnos. Él lo hace porque quiere hacerlo. Él lo hace porque nace de su corazón hacerlo, porque es su naturaleza hacerlo, es espontáneo. Ya hablamos de que es personal, es voluntario, es espontáneo. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su pacto de que si nosotros somos sus hijos, Él nos va a amar como sus hijos. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Otra característica de su amor es que su amor es justo. Él no pasa por encima de la justicia. Él paga la justicia que nosotros debíamos haber pagado. En Cristo Jesús la paga para que Él pueda derramar la plenitud de su amor sobre cada uno de nosotros. Sí es un amor que demanda una respuesta total de nosotros. La palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios celoso. Él nos quiere para Él. La palabra dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que Él nos anhela celosamente. Y demanda exclusividad, aunque no castiga por la no exclusividad. Porque Él espera que voluntariamente nosotros lo amemos a Él, como Él nos ama a nosotros, pero Él quisiera que nosotros lo amáramos exclusivamente, que no tuviéramos ninguna otra cosa que se pueda interponer entre Él y nosotros, que no haya nada que determine nuestro tiempo, ni nuestro uso de las finanzas, ni nuestras decisiones, que no sea Él.
La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, ese deseo que el Señor tiene de que usted y yo lo amemos exclusivamente. Dice la palabra que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y notemos algo, así como Él nos ama voluntariamente, Él quiere que lo amemos voluntariamente. Él podría haber puesto en su palabra que Él busca adoradores, y el que no sea un adorador entonces sufrirá castigo, sufrirá pérdida, sufrirá cualquier cosa. Sin embargo, no pone ninguna condición para el que no lo quiera adorar, si nos llama a que voluntariamente, espontáneamente, usted y yo seamos adoradores de Él en espíritu y en verdad. Y en respuesta a ese deseo que Dios tiene de exclusividad. Y es un amor, aparte de ello, entre otras muchas cosas, es un amor redentor. Y ese amor redentor significa un amor que restaura, un amor que transforma, un amor que nos lleva al diseño perfecto que Él tuvo originalmente para cada uno de nosotros, que la caída y el pecado estropeó, pero ahora nos está llevando de nuevo hacia esa perfección de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos entender el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La única respuesta al amor de Dios que usted y yo podemos tener es, en primer lugar, que reconozcamos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, abramos nuestro corazón, le entreguemos nuestra vida a Él, y lo hagamos con todo nuestro ser. Recordemos que la palabra dice en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 38, que el primero y más grande mandamiento es que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, por sobre todas las cosas. Y no amarle, no ser intenso en su amor, es desconocer y menospreciar ese amor tan grande que Él manifiesta por cada uno de nosotros. De tal manera que la primera manifestación de nuestro amor hacia Él, como mencioné, es reconocerle, reconocer su señorío, recibirlo en nuestro corazón, entregarle nuestras vidas. Y la segunda manifestación de nuestro amor hacia Él, una vez hecha la primera, es seguirlo, ser su discípulo, obedecerle, adorarle con todo nuestro ser en espíritu y en verdad. El amor de Dios, el amor de Cristo, excede todo conocimiento, tiene largura, anchura, profundidad y altura. Es un amor multidimensional, es un amor que no lo podemos entender con nuestra mente, pero sí lo podemos conocer por revelación de la palabra del Espíritu Santo y en la comunión con Él. Recordemos lo que dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabe cuál es una de esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Su amor. Usted y yo conocemos una pizca de su amor. El amor de Él para con nosotros es infinito. Eso quiere decir que por mucho que conozcamos, todavía tenemos mucho más por delante que conocerle. Y la exhortación o la derivación práctica de esta enseñanza es que verdaderamente busquemos la palabra, busquemos la comunión del Espíritu Santo y busquemos la comunión con Dios para traer a nuestras vidas esa revelación cada vez mayor, cada vez creciente de su amor para con cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y más que esperar que haya sido de bendición, espero que sea una motivación para buscar cada día más, para comenzar a buscar aún más, cada día más de ese amor perfecto que echa fuera todo el temor, que echa fuera un montón de cosas más que van incluidas en esa palabra de temor. Muy bien,
Hemos llegado entonces al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo que todos los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche tenemos una enseñanza, un estudio bíblico acerca de algún tema de la Biblia. En este momento estamos estudiando la revelación de Jesucristo a través de sus nombres. Ya vamos a terminar. Nos quedan tal vez unas 3 o 4 enseñanzas más al respecto, así que le invito a no perdérselas, recordando martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, gracias por conectarse y un abrazo para cada uno de ustedes.